Hola, empezamos con integrales inmediatas. Para esto recordemos que ya vimos cálculo diferencial y lo que sabemos es que si por ejemplo tenemos un f de x, una función igual a x al cubo, su derivada es 3x cuadrado. Este proceso ya lo aprendimos. Ahora cabe preguntarse si existirá la función inversa. Y sí, es así. Y esta función inversa es la que nosotros denominamos integración. Entonces si tenemos un f de x, vamos a suponer x cubo, vamos a llamar a esto antiderivada o primitiva de quién? De f de x, 3x cuadrado. Si por ejemplo tenemos ahora f de x igual a x cubo más 3, esto es la antiderivada o primitiva de 3x cuadrado. En este ejemplo particular, observamos que la antiderivada de una función no es única y difiere de una constante. O sea, resumiendo, si tenemos una función, podemos encontrar su derivada más 0, sería la derivada de la constante. Pero ahora, ¿qué ocurriría si tenemos la función derivada y quisiera encontrar su inversa? Vamos a ver el método ahora para encontrar la antiderivada de esta parte, pero no sabemos qué ocurre acá porque no tenemos nada que nos indique que iba a ser 0, no sabemos cuál era la constante, así que nosotros vamos a tener que tener en cuenta vamos a empezar a encontrar esas antiderivadas y la que más vamos a ocupar es justamente cuando tenemos x a la n. Su antiderivada va a ser x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Y cómo lo vamos a representar? Por medio del símbolo integral. Es como una S grande. Así que si tenemos xn, diferencial x, que con respecto a cuál es la función con respecto a quién derivamos. Ahora, para encontrar la integral, para encontrar la antiderivada, el resultado sería x n más 1 sobre n más 1, por supuesto, más una constante. Un ejemplo, tenemos la integral de x cuadrado. ¿Quién sería? ¿Cómo lo resolveríamos? Esto sería x cubo sobre 3 más una constante. ¿Por qué? Simplemente porque si tenemos x cubo sobre 3 más una constante y yo quiero hacer la derivada, sería 3x cuadrado sobre 3, ¿o no? Más c, que es una constante, da 0. Este 3 se va con este 3, o sea que tengo x cuadrado como resultado, que era el valor primero. Así que hicimos hasta acá. Fíjense ustedes, hicimos la antiderivada y en la antiderivada volvimos a nuestro integrando. Vemos otros ejemplos, por ejemplo la integral de 3 x a la quinta diferencial x. Recordemos que cuando hacíamos la derivada, cuando llegábamos a este paso, las constantes quedaban, cuando hacíamos la derivada, las constantes quedaban multiplicadas por la derivada. Así que si hacemos el camino inverso, tendría que ocurrir lo mismo. Así lo que tendríamos que hacer siempre es sacar la constante fuera de la integral y ahora resolver la integral. Esto mismo se puede llevar a ejercicios un poco más complicados. Por ejemplo, si tenemos 2 sobre x cuadrado diferencial x, lo podríamos transformar 2, sacamos afuera, y x cuadrado lo podríamos llevar al numerador como menos x cuadrado. Aplicando la fórmula tendríamos 2 por x a la menos 1 sobre menos 1. Esto es igual a menos 2 por 1 sobre x más c. Ustedes hacen la derivada de esta expresión, llegaríamos a nuestra expresión original. También podríamos llevar otro ejemplo. Si tenemos 2 por la raíz de x al cubo,
Observe que podemos hacer 2 y x, aplicar una propiedad, por lo tanto esto sería 2 por x a la 1 medio sobre el medio. Vemos otro ejemplo, vamos a suponer que tenemos 2 por raíz cúbica de x a la cuarta, esto es 2 por x a la 4 tercios. Y otra vez podemos aplicar la fórmula conocida. Esto sería 2 por x a la 7 tercios sobre 7 tercios. Así que tendríamos 6 séptimos por x raíz cúbica más c. Damos otro ejemplo. Siguiente ejemplo, menos 5 sobre raíz cuadrada de x cubo, menos 5 y x a la menos 3 medio. Si aplicamos la fórmula tendríamos menos 5 por x a la menos 1 medio. O sea que esto sería menos 1 medio. Sería menos por menos 5, 10 sobre raíz cuadrada de x. Ahora vemos un caso particular de esto, de esta fórmula, si n es igual a menos 1. Entonces, ¿qué ocurre si n es igual a menos 1? Observen ustedes que otro ejemplo sería que el menos 1, o sea que es igual a la 1 sobre x. Y ahora me tengo que preguntar cuál sería el resultado. Aplico la fórmula. Antes de aplicar tendríamos que pensar que nosotros teníamos una función que cuando hacíamos la derivada me daba 1 sobre x. ¿Quién era? Logaritmo neperiano de x. La derivada del logaritmo neperiano de x era 1 sobre x. Así que no estaría mal ahora deducir que si quisiéramos hacer la inversa, el resultado de esto sería logaritmo neperiano de x. Por supuesto, más una constante. Por lo tanto, esta integral, ya sabemos que su fórmula es esta. Y es la primera integral que vamos a llamar integral inmediata. Primer caso que vamos a ver. ¿Qué otras integrales inmediatas conocemos? La que podemos deducir. O sea, por ejemplo, si le pregunto cuál es el coseno de x, la integral del coseno, ¿qué función integrando me da coseno? Seno, más una constante. Seno de x más 5, 5 me da 0, y la derivada del seno es coseno. ¿Qué otra? Seno. Si hago la derivada del c, me da 0. Si la derivada del coseno, me da menos seno. ¿Qué ocurrió acá? Me está faltando el menos. Así que mi integral sería negativo. El resultado de la integral sería negativo. Por lo tanto, la integral inmediata de seno de x es menos coseno de x. Otra fácil, inmediata, e a la x. ¿Cuál era su integral? E a la x. Sabemos que si derivamos e a la x, me da e a la x de nuevo. Vamos a incluir en esta